Bueno, vamos a comenzar con la tutoría de ahora, que es, digamos, un complemento de lo que estuvimos hablando en la tutoría presencial. Y ahora si se fijan ya en la plataforma ya hay pues más material, ¿verdad? Entonces tenemos varios documentos en el cual pues, nos vamos a ocupar en esta unidad. Entonces nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que ya se vio al final de la unidad anterior, que es sobre la integral definida. Luego lo vamos a pasar al documento del cual estuve sacando del cual tomamos los problemas en la tutoría presencial, que es de este material. Y también vamos a revisar una serie de ejercicios, este otro documento que son ejercicios resueltos, para que digamos veamos todo lo que este materiales contienen. Entonces en esta parte vamos a comenzar hablando de la integral definida. Entonces eso es lo que vamos a ver al principio. Entonces en este material hablan sobre eso de la integral definida, y vamos a comenzar desde esta parte de la primitiva. Entonces recordemos que la primitiva parte de una función. Bueno, ya tenemos la definición, un intervalo, ¿verdad? Para esta función f minúscula, en ese intervalo le vamos a llamar primitiva, o le llamamos primitiva o antiderivada de f a una función f mayúscula, de tal forma que al derivar esa función lo que nos dé es justamente la f minúscula, ¿verdad? Entonces, es decir, la derivada de la f mayúscula nos tiene que dar exactamente la f minúscula. Entonces, a esta función, es decir, a esta función lo que le vamos a llamar es primitiva o antiderivada, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de eso, de una función antiderivada de f. Por ejemplo, acá tenemos f, que es igual a x cuadrado más 2x más 1, ¿verdad? Entonces nos piden determinar la primitiva de f, ¿verdad? Sobre los reales. Recordemos que esta función está definida en todos los reales, ¿verdad? No hay restricción. Entonces, y también nos piden que demostremos que esta función f mayúscula también es una primitiva de f. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar una función para f de tal forma que al derivarla obtengamos f, ¿verdad? Entonces, la solución comienza a analizar, a decirnos de que, por ejemplo, la derivada de x es 1. Es decir, ya vamos a ir encontrando las antiderivadas de cada una de estas funciones por la cual está compuesta esta función, ¿verdad? Entonces, nos dice que la derivada de x sabemos que es 1, la derivada de x cuadrado sabemos que es 2x, y la derivada de 1/3 de x al cubo es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, nos dice que la primitiva es la suma de estas funciones que hemos encontrado. Entonces, si nosotros derivamos esta función, ¿verdad? Esta función, entonces lo que vamos a obtener es justamente f minúscula, que es lo que está acá. Entonces, por lo tanto, esta función es la primitiva que nos están pidiendo. Es decir, al derivar esta función, lo que vamos a obtener es justamente f, ¿verdad? Es decir, x cuadrado más 2x más 1. Y la otra parte que nos piden, bueno, en este caso encontrar la primitiva, pues se nos hizo un poco fácil, ¿verdad? No es muy complicado. La otra cosa que nos están pidiendo es que demostremos de que esta función también es una primitiva de f. Es decir, que si nosotros derivamos esta función, lo que vamos a tener es f minúscula, ¿verdad? Y efectivamente, derivamos esta función, pues el 3 queda ahí donde está, y entonces solo derivamos el numerador, que sería la derivada de x más 1 al cubo, ¿verdad? Sería 3, por lo que está dentro del paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena. Luego, cuando hacemos esa derivada, derivamos lo que esté dentro del paréntesis. En este caso, la derivada de lo que está dentro del paréntesis es 1, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de cualquier constante es 0, ¿verdad?
Entonces, al final nos queda esta expresión, ¿verdad? Y pues acá pues esto es 1 y acá este 3 se elimina con este 3 que está acá, ¿verdad? Se elimina. Entonces, bueno, acá hay un pequeño error, ¿verdad? Acá hay un pequeño error. Y como ese 3 se elimina con el 3 que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, y esto es 1, entonces solo nos queda x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Entonces, eso es igual a tener x cuadrado más 2x más 1, ¿verdad? Es decir, el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, hemos llegado justamente al mismo valor de f, ¿verdad? Hemos llegado justamente al mismo valor de f y por lo tanto esta función es también una antiderivada de f. Entonces, como observación, nosotros podemos encontrar varias antiderivadas de una sola función, ¿verdad? Entonces, a todas esas antiderivadas de una sola función le vamos a llamar familia de primitivas, ¿verdad? Familia de primitivas. Entonces nos dice que si f es una primitiva de f mayúscula es una primitiva de f minúscula y g es una primitiva también de f minúscula, entonces a g la podemos escribir como f más una constante. Es decir, esas familias de primitivas van a variar nomás en una constante. Eso es lo que nos está diciendo esta proposición, que la familia de primitivas solamente va a variar en una constante, ¿verdad? Entonces, bueno, acá se hace una demostración de esa parte. Y acá tenemos otra definición que nos está diciendo de que esa f mayúscula nosotros la podemos escribir como la integral de la función, ¿verdad? Es decir, esto viene a ser la familia de antiderivadas, es decir, al conjunto de todas las primitivas de una función f, ¿verdad? Se denomina la integral indefinida, ¿verdad? La integral indefinida. Entonces, el conjunto de todas las antiderivadas de la función f, nosotros la podemos determinar a partir de calcular la integral, ¿verdad? Y eso pues va a ser igual a f mayúscula de x. Entonces, esta parte creo que fue lo analizamos lo hablamos al final de una tutoría, ¿verdad? De que la integral es justamente el conjunto de todas las primitivas de una función, ¿verdad? Bueno, entonces, directamente los pasamos a las propiedades y entre las propiedades tenemos el siguiente teorema que nos dice varias cosas, bueno, dos cosas. Nos dice que si tenemos una constante o la integral de una constante por la función, ¿verdad? Donde esta función está definida en el intervalo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos sacar la constante de la integral, ¿verdad? Sacar la constante de la integral e integrar solo la función f minúscula de x. Entonces eso va a ser igual a k por la primitiva, ¿verdad? Las familias de antiderivadas de la función f, ¿verdad? Más una constante. Al sacar esta k de factor acá, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Es decir, acá esto sigue siendo una constante, o k multiplicado por c al final es una constante. Entonces, no genera ningún problema. Es decir, la integral va a ser justamente de esta forma. El valor k multiplicado por f mayúscula de x más c, ¿verdad? Entonces, luego la segunda parte del teorema nos dice que si tenemos la integral de dos funciones, ¿verdad? De dos funciones, entonces esa integral va a ser igual a las f mayúscula, es decir, la familia de antiderivadas de f más la familia de antiderivadas de g más la constante, ¿verdad? Entonces podemos como distribuir la integral entre las dos funciones, ¿verdad? La integral de f de x más g de x es igual a la integral de f de x más la integral de g de x. Es decir, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Entonces esas son dos
propiedades importantes que nosotros vamos a utilizar a la hora de estar determinando las integrales, ¿verdad? Las integrales. Entonces, bueno, eso son parte de las propiedades. Y acá pues tenemos un ejemplo en donde pues vamos a ocupar esas propiedades. Tenemos la integral de esta función. Nos están viendo la integral de esta función. Entonces, por la literal B del teorema que hemos visto anteriormente, podemos encontrar la integral de cada uno de esos términos, ¿verdad? La integral de 2x cuadrado de x menos, vamos a decir no menos, la integral de 3 seno de x y más la integral de 1 sobre x de x más la integral de 4x, ¿verdad? Entonces, acá pues vamos a hacer un segundo paso, es decir, este 2 que es una constante, acá aplicamos el literal a ese teorema que acabamos de ver, ¿verdad? Es decir, este 2 puede salir de la integral, tenemos 2 por la integral de x cuadrado de x, este 3 también va a salir de la integral, acá pues no podemos sacar una constante, y acá pues el 4 sale de la integral. Entonces, nos podemos dar cuenta de que, así como vimos el primer ejemplo, podemos analizar de que, o podemos decir, o determinar, de que x al cubo entre 3 es igual, es la antiderivada de x cuadrado, ¿verdad? Es decir, si nosotros derivamos x al cubo entre 3, lo que vamos a obtener es justamente x cuadrado. Es decir, entonces la integral de x cuadrado va a ser igual a x al cubo entre 3 más c sub 1, ¿verdad? Luego, para la segunda integral, tenemos que la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Es menos seno. Es decir, si tengo la derivada del menos coseno, lo que voy a obtener es seno. Es justamente lo que tengo en integral, ¿verdad? Entonces quiere decir de que si yo hago eso, es decir, la integral del seno de x es igual al menos el coseno. ¿Por qué? Porque si yo derivo el coseno, como repito, va a ser igual a menos el seno, y por este menos va a ser positivo, ¿verdad? Va a ser positivo. Bueno, y más la constante, ¿verdad? Más la constante. En este caso, otra constante, c sub 2, ¿verdad? Y luego tenemos que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es igual a 1 entre x, lo que tenemos acá. Entonces quiere decir que la integral de 1 entre x de x es igual al logaritmo de x más una tercera constante, ¿verdad? Y así justamente sucede con la cuarta integral, ¿verdad? Es decir, la integral de 1 de x es igual a x más c sub 4. Entonces, pues ya obtenemos, ¿verdad? Que la integral de esta función es justamente escribir la familia de antiderivadas de cada uno de estos términos de la función. Lo sumamos y las constantes, la suma de las constantes al final es una sola constante, ¿verdad? Entonces tenemos acá la integral indefinida, ¿verdad? De esta función. Entonces, de esa forma nosotros podemos comenzar a operar los problemas. Acá sucede algo interesante, y creo que quizás me voy a pasar a este material porque vamos a ver, porque este material me gusta porque comienza con bastantes fórmulas que a nosotros nos pueden servir a la hora de hacer integrales. Entonces me voy a pasar un ratito a este material para luego revisar esa parte. Vean que aquí comienzo con estas identidades. Entonces, es decir, estas, por tan sencillas que sean, muchas veces a nosotros nos generan confusión, ¿verdad? Es decir, si esto necesariamente es igual a esto. Entonces, es interesante que nosotros lo revisemos y vayamos viendo. Esta parte ya la habíamos visto, es decir, es el seno inverso de x lo podemos escribir como arcoseno de x, ¿verdad? Entonces, esa parte ya la habíamos analizado. También estas partes son muy, pero muy importantes, es decir, las identidades algebraicas, es decir, donde A, B son bases, A y B son bases, y M y N son números naturales, ¿verdad?
Entonces, es importante que nosotros revisemos este material, o mejor dicho, estas fórmulas, porque pues eso nos puede servir de mucho. Es decir, cuando tenemos potencias con la misma base, ¿verdad? Diferentes exponentes, lo que tenemos es la misma base y sumamos exponentes, ¿verdad? Es diferente a tener una potencia a una potencia, ¿verdad? Que es este caso, es decir, tengo a la m elevado a la n. Entonces, en este caso, yo pongo la misma base, multiplico exponentes, ¿verdad? Entonces, así podemos ir analizando cada una de estas identidades, y también esto no perderlo de vista, ¿verdad? Es decir, las raíces las podemos escribir en términos de potencia. Y es muy importante porque la fórmula digamos, si tenemos, vamos a ver, x a la n, la familia de antes derivada de esa función es x a la n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Entonces podemos pasar una función que tenga raíz a una función exponencial, ¿verdad? Entonces hay que revisar bastante este material, estas propiedades hay también que revisarlas. Entonces es bueno que nosotros nos acordemos de eso, que las tengamos por ahí, a lo mejor que las imprimamos. Esto también es muy importante porque son cosas que nos pueden servir para pasar de una integral que a lo mejor aparente ser, digamos, bastante complicada, a una integral en donde podemos hacer la suma de las integrales, ¿verdad? Entonces es bueno aprenderse también estas fórmulas, la mayoría de estas fórmulas, para que nosotros de alguna forma reescribamos integrales para su mejor solución. Ahora, ya vamos a pasar a lo que son las técnicas de integración, que justamente son métodos que nos ayudan a escribir las integrales de una mejor manera para poder darle una solución un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos estas propiedades que son también bastante importantes cuando las integrales tienen logaritmos, donde las integrales se involucran los logaritmos. Entonces, es bueno siempre que nosotros nos aprendamos estas fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas de los logaritmos, ¿verdad? Para que nosotros igual las apliquemos. Estas identidades también es bueno que nosotros nos la aprendamos. Esta que está acá, si se recuerdan, era justamente de lo que tenían que hacer uso en el parcial, ¿verdad? Es decir, esta identidad, es decir, que el seno, que la secante cuadrado de teta es igual a 1 por la tangente, 1 más la tangente cuadrado de teta. Entonces, es bueno también aprenderse estas identidades trigonométricas, o tenerlas por ahí para ver si las vamos a ocupar, pues ya tenerlas ahí cerca. A lo mejor si no las aprendemos en el momento, por ejemplo ahorita no las aprendemos ahorita, pero a la hora que vayamos a resolver los problemas, las vamos a ir dando uso, y a medida que le vayamos dando uso, pues nos va a ir quedando, ¿verdad? Estas identidades. Entonces, este material es bonito porque empieza justamente con eso. Esta es otra de las integrales, de las identidades que nosotros íbamos a hacer uso en el examen. Creo que era la del seno. Era la del seno, justamente esta que está acá, ¿verdad? Esta era justamente la que íbamos a nosotros a necesitar en el examen. Entonces, bueno, pues recordar alguna, pues, escribirlos, o a lo mejor si no nos da tiempo de deducir las igualdades, o las identidades, pero es bueno que las veamos. Bueno, este material empieza con eso, interesante, y ya directamente nos da fórmulas de las derivadas, y nos dan la integración, ¿verdad? Sus integrales. Entonces, es interesante este material como comienza. Bueno, esta es justamente la parte que yo les dije en la tutoría, que igual no las iba a escribir todo, simplemente iba a ir escribiendo lo que vamos a ir utilizando cuando íbamos resolviendo los problemas, porque son una lista de un poco considerable de las integrales que son, digamos, elementales, ¿verdad? Entonces, acá tenemos derivadas y acá tenemos integrales. Es bueno que ambas nos
nos las revisemos. Bueno, estaba en este material, ¿verdad? Estaba en este material y pues me pasé a este por justamente esas fórmulas y justamente esta lista de integrales. Pero bueno, entonces vamos a continuar con este. Acá nos dan la misma lista, bueno, a lo mejor varía en alguna función, pero justamente nos dan también un listado de derivadas en este caso. Acá esto es importante también que revisemos esta parte. Vean, este material acá solamente nos da las derivadas de las funciones. Entonces nos dan las derivadas de las funciones. Y bueno, aunque aquí estoy viendo, tenemos la derivada de la suma, es la suma de las derivadas. Y bueno, acá nos están dando también fórmulas, ¿verdad? Fórmulas en donde si tenemos un cociente de funciones, la derivada va a estar dada de esta forma. Entonces, esto es bueno que nos la aprendamos, porque en la mayoría de algunas integrales justamente van a ser cocientes de funciones. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo derivar esas funciones, ese cociente de funciones. O por ejemplo, si tenemos la multiplicación de dos funciones, cómo derivar la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Es la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la segunda por la derivada de la primera por la segunda función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la regla de la cadena. Y justamente esta regla de la cadena es la que se utiliza en el método de sustitución, ¿verdad? En el método de integración de sustitución. Entonces, es bueno siempre que nos revisemos también esta lista de integrales, digo de derivadas, perdón. Y de la misma forma como tenemos las derivadas, acá nos aparecen las integrales, ¿verdad? La primera justamente la literal A del teorema, la segunda literal B del teorema que analizamos anteriormente, que vimos anteriormente. Y bueno, acá también hay integrales con cierto tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la integral del x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Bueno, entonces, este material eso es lo que hace y al final les plantea una serie de problemas para resolver. Sería bueno que también practiquen con esto y a lo mejor también hagamos un grupo en la plataforma, digo, una sección de discusión en la plataforma para que ustedes también estén subiendo problemas y estén preguntando, bueno, pueden subir el problema desarrollado, preguntan, si no hay observación, los demás compañeros van a ver cómo está la solución y si está bien, pues los demás compañeros pues seguían con respecto a eso y pues eso nos va a ayudar también a practicar bastante. Entonces, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, en este caso, este material solamente se trataba de la integral indefinida, nos da pocos problemas, pero este material de integrales resuelta tiene muchos, pero muchos problemas que a nosotros sería bueno que como lo dije ayer, ¿verdad? Este tipo de materiales de sentarse, leerlos con un lápiz y un papel, ¿verdad? Con un lápiz y un cuaderno. Porque solo irlos leyendo los problemas, en el momento tal vez lo entendamos, pero luego después lo vamos a olvidar algún proceso y entonces pues ya no vamos a poder continuar, ¿verdad? Entonces, yo siento que este material es bastante interesante. Pues acá nos dan otro listado de otras integrales, ¿verdad? Integrales inmediatas. El capítulo 1 habla sobre las integrales elementales, ¿verdad? Sobre las integrales elementales. Y vamos a revisar estos problemas que están resueltos. Bueno, algunos problemas de los que están resueltos acá. Es decir, esto todavía no es aplicando métodos, simplemente se desarrollan estas integrales aplicando las propiedades que este material da anteriormente. Es decir, hay bastantes identidades que nosotros podemos hacer uso, de las cuales podemos hacer uso a la hora de hacer las integrales, ¿verdad? Entonces,
bueno, antes quizás de comenzar a dar estos ejemplos o a ver ciertos ejemplos de este material, después de estos ejemplos lo vamos a pasar a este material que justamente habla ya específicamente de las técnicas de integración, aunque este material también introduce lo que es la técnica de integración por sustitución, y al final también habla bastante o da ejemplos bastante de la integración de funciones trigonométricas, este material. Entonces, este material habla del método por sustitución y el método por partes. Eso lo vamos a analizar más adelante. Nos quedamos en un ejemplo en la clase. Ese ejemplo lo vamos a retomar y lo vamos a dar solución para ver si en verdad llegaron al resultado final, ¿verdad? Entonces, no sé si ahorita hay preguntas con respecto a lo que hemos estado hablando. Sí, los materiales están disponibles. Ya están disponibles en la plataforma. Entonces, esos materiales los pueden ustedes revisar, los pueden descargar. No hay ningún problema. Bueno, Wilfredo salió de la conversación, salió de la tutoría. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, pues revisamos los ejemplos. O no sé si tienen problemas, es igual al final con la imagen. Ah, ya volvió, dice Wilfredo. Qué bueno. O hay problemas con el audio, no sé si me escuchan bien. Yo sí lo escucho. Ok, ok. Bueno, entonces revisamos problemas. Aquí en la parte de las integrales, lo que se requiere es de alguna forma tener bastantes identidades presentes para luego pues aplicar la necesaria, ¿verdad? Por ejemplo, la primera integral, esta que está acá, esa integral se ve un poco, vamos a ver si hacemos esto un poco más grande. Vamos a hacer esto un poco más grande para que lo logremos ver bien. Ahí está. Por ejemplo, la primera integral se ve bastante complicada, ¿verdad? Pero lo que tenemos que recordar acá es que nosotros tenemos el elevado al logaritmo natural de x cuadrado. Eso es justamente x cuadrado. Es decir, así como nosotros podemos ver de que la derivada es un proceso inverso que la integración, aunque la derivada y la integración pues son problemas bastante diferentes. Uno habla sobre la recta tangente y el otro habla sobre área bajo la curva, ¿verdad? La integral, la derivada sobre el problema de recta tangente y la integral sobre el área bajo la curva. Son problemas bastante diferentes, pero son procesos inversos, ¿verdad? Es decir, si nosotros derivamos la integral de f, lo que tenemos es f, ¿verdad? Si nosotros tenemos la integral de la derivada de f, lo que tenemos es f. Entonces lo mismo pasa con el logaritmo y la exponencial, ¿verdad? Si nosotros al logaritmo lo elevamos, ¿verdad? Le aplicamos la exponencial, lo que obtenemos justamente lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Entonces, justamente esta propiedad es la que tenemos que aplicar. De manera general, bueno, aquí es particular, voy a hacer este ejemplo un poco más fácil, digo un poco más abajo, perdón. De manera general, si nosotros tenemos e elevado al logaritmo, vamos a ver, al logaritmo natural. Al logaritmo natural voy a poner de f de x, por ejemplo. Si podemos tener cualquier función ahí. Eso va a ser igual a f
a f de x, ¿verdad? Y esto también va a ser igual a tener el logaritmo natural de e elevado a f de x, ¿verdad? Entonces si tenemos eso, pues esto va a ser igual a f de x, ¿verdad? Entonces, esto es de manera general. Entonces, si vemos nosotros una integral que tiene esta forma o esta forma, pues justamente lo que nos está diciendo esto de que, es decir, la exponencial al logaritmo natural de f de x va a ser igual a f de x, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, en este problema, ¿verdad? Aquí tenemos e al logaritmo natural de x cuadrado, entonces solo tenemos x cuadrado. Por lo tanto, esta integral pues ya se transforma en la integral de x cuadrado por x, recordemos que aquí está x, de x, ¿verdad? Entonces, x cuadrado por x, eso es x al cubo, ¿verdad? Aquí se está ocupando justamente unas propiedades exponenciales, las que están al principio del material. Entonces tenemos x al cubo, y aquí ya se aplica la integral de una función que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La integral de x a la n. En este caso n es 3, es decir, entonces la integral va a ser x al cubo más 1, x al cubo más 1, que sería 4, entre 3 más 1, que es 4, más la constante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha aplicado en este problema, ¿verdad? Entonces, nos dice acá, por lo tanto, esa integral es justamente x a la cuarta entre 4 más c. Y pues acá nos dice, ¿verdad? La fórmula que hemos utilizado es justamente esta que está acá, donde n es distinto de 1, ¿verdad? Es justamente esta que ya conocemos nosotros. Y esta fórmula justamente está en la lista de integrales, ¿verdad? De integrales elementales. En esta parte, acá pues también se utiliza el literal A del teorema, ¿verdad? Donde tenemos una constante, esa constante pues la podemos sacar de la integral. Y vean acá otra cosa, es decir, a pesar de que tenemos acá A, ¿verdad? Recordemos que estamos derivando con respecto a x, es decir, x es nuestra variable. Así que este A a la séptima también es una constante, ¿verdad? También es una constante. Entonces, en este punto podemos analizar la situación en la cual podemos sacar de la integral todo aquello que no esté relacionado con la variable. Claro, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda hacer, en el caso de que sea un factor común de todos los términos de la integral. En este caso, como solamente tenemos un término, entonces esto que está acá, el 3a a la séptima, es una constante porque estamos derivando con respecto a x. Bueno, entonces sacamos de la integral esas constantes, ¿verdad? Y entonces solo nos queda la integral de x a la sexta de x. Y volvemos a ocupar esta fórmula, ¿verdad? Volvemos a ocupar esta fórmula que nos queda como resultado esa constante multiplicada por x a la séptima entre 7 más c, ¿verdad? Entonces, así hay bastantes ejemplos. Vamos a revisar otro ejemplo. Bueno, este ejemplo está bastante tranquilo. Vamos a revisar un ejemplo que requiere un poco más de análisis, ¿verdad? Un poco más de análisis. Aquí, en este ejemplo, lo que se hace es hacer la multiplicación, ¿verdad? Multiplicamos. Aplicamos una de las identidades que también están al principio de este material. Y pues acá lo tenemos, ¿verdad? Acá lo tenemos. Ajá, el desarrollo. Bueno, lo revisan ustedes y bueno. Vamos a ver si revisamos algún otro un poco más detenido. Vamos a ver este que está acá. Esto es lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo. Acá tenemos esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda este término al cuadrado
más 2 veces este término por este término, más este término al cuadrado, que es justamente lo que está acá en este paréntesis. Entonces, eso es lo que eso es importante que nos lo aprendamos, es decir, tenemos a más b al cuadrado, a que es igual, ¿verdad? Esa es una de las fórmulas que están al principio del material también. Entonces, es de aplicar bien eso, ¿verdad? Es decir, el primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, ¿verdad? Luego, pues la integral de esta sumatoria es la suma de las integrales. Y sacamos los términos que no tienen que ver con la variable. Y si se fijan, ya nos quedan integrales de funciones elementales. En este caso, todas tienen la misma forma. Solo que la integral de dx sabemos que es 1, ¿verdad? Sabemos que es x. Y acá, pues, tenemos estas que son parecidas. Y se ocupan la misma fórmula que aplicamos anteriormente. Entonces, acá también, ¿verdad? Esto que está acá, recordemos que las raíces las podemos escribir en términos de exponentes, ¿verdad? Esas son también una de las propiedades de las potencias, ¿verdad? Entonces, que no nos vayan digamos, no nos vayamos a asustar cuando veamos integrales con radicales. Sabemos que radical lo podemos escribir en potencia, ¿verdad? En este caso, acá, lo que se ha aplicado acá es lo siguiente. Vean, lo que vamos a encontrar es justamente la integral de la raíz de 2p de 2px de x, ¿verdad? Entonces, lo que se ha aplicado acá, o sea, de este paso de aquí a acá, es lo siguiente. Vamos a hacer acá, vamos a escribir una fórmula. Tenemos la raíz, ¿verdad? Tenemos la raíz de a por b, Entonces, esto es igual, por propiedades de radicales, esto es igual a la raíz de a por la raíz de b, ¿verdad? Por la raíz de b. Y esto es igual a la raíz de a, es decir, puedo seguir ocupando la raíz de a, y la raíz de b, ¿a qué va a ser igual? Bueno, es igual a b elevado a la un medio, ¿verdad? Entonces, eso es igual a la raíz de a por b es igual a la raíz de a por b elevado a la un medio. Entonces, esto lo podemos escribir, digamos, yo acá también pude haber escrito a elevado a la un medio, ¿verdad? Pero como no lo necesito por ahorita, lo dejamos así. Entonces, esto es lo que han hecho acá. Es decir, esta raíz es igual a la raíz de 2p por x a la un medio. ¿Por qué dejan la raíz de 2p? Porque 2p es una constante, porque estamos derivando con respecto a x. Digo, integrando con respecto a x. Entonces, sacamos de la raíz la constante y acá ya tenemos la integral de x a la un medio, ¿verdad? Entonces, la integral de x a la un medio es igual a, acá hay un error, es decir, es igual a un medio más 1, ¿verdad? Un medio más 1, que eso es 3 medios. Vamos a ver. Acá hay un problema. Acá hay un problemita nomás de exponentes. Entonces, esto que está acá es un medio, ¿verdad? Entonces, esa es la integral del x a lo medio. Entonces, su integral es igual a x elevado a la un medio más 1, ¿verdad? A la un medio más 1. Entonces, un medio más 1 es 3 medios, ¿verdad? Es 3 medios. Medio más 1 es 3 medios. Entonces, acá va a ser 3 medios o un medio más 1 entre un medio más 1. Entonces, acá también hay un problema.
aquí tiene que ser 3 medios, acá tiene que ser 3 medios, y entonces acá tengo 3 medios entre, bueno, multiplicado por, pues si se fijan acá, pues ya está el 2 acá multiplicando y ya está el 3 dividiendo. Entonces acá, pues nomás acá es el problema, aquí ya está bien esta parte, aquí está bien esta parte, más la constante. No sé si tienen preguntas con respecto a este ejemplo. Si queden bien, el ejemplo, ¿cuál es? Es justamente el ejemplo 1.6, página, por si imprimen ustedes el material, ¿verdad? Vamos a ver la página de este documento. Página 13. Página 13. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a eso. Por eso les digo, es decir, estos materiales, de irlos revisando a pesar de que los ejercicios están resueltos, estos tienden no tienden a estar exsueltos de errores, ¿verdad? Es decir, podemos encontrar errores y a lo mejor en algún momento podemos decir, ¿y esto por qué es así? Si a mí me da así, entonces si llegan a ese punto, a lo mejor hayan otros ejemplos con otros problemitas, con otros errores de dedo. Entonces, ustedes me pueden preguntar, mire, ¿me puede ayudar a revisar este ejemplo? Entonces, pues lo revisamos, ¿verdad? Entonces, pero, decir, acá hay ese problema, acá hay ese problema. Acá ya está bien, acá ya está bien. Bueno, acá incluso es 3 medios, acá es 3 medios. Yo dije que ya estaba bien, pero es 3 medios, ¿verdad? Más la constante. Entonces, pues, luego acá tenemos ya la respuesta, ¿verdad? La respuesta ya en términos de radicales, es decir, x por la raíz de x. Entonces, vean que acá, pues, escriben ya la respuesta en términos de las raíces, ¿verdad? En términos de las raíces. Entonces, como acá vamos a tener x a lo medio más 1, es como que tenga usted x a lo medio por x, ¿verdad? Por x a la 1, ¿verdad? Es decir, x por x. Entonces, acá está este x y el x a lo medio, pues ya lo escriben con la raíz, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la respuesta. Ahí tienen esa respuesta. Hay más ejemplos, como les digo, hay bastantes ejemplos que ustedes los pueden ir analizando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo que es un poco más, vamos a ver. Bueno, acá pues es multiplicación, ¿verdad? Multiplicación de todos estos miembros por todos estos miembros. Digo, estos términos por todos estos términos. Luego pues tenemos propiedades de radicales. Ustedes lo aplican. La propiedad que acabamos de utilizar. Y nos va a quedar raíz de x por raíz de x, con signo negativo. Entonces ahí nos va a quedar x, ¿verdad? Entonces esas propiedades hay que aplicarlas. Y bueno, hay bastantes ejemplos, como repito. Bueno, yo me voy a saltar ahorita esta parte. Bueno, acá está que tiene que ver con, bueno, en este caso ya es como el desarrollo. Vean, esto está interesante, porque es como el desarrollo de un cierto tipo de función, en donde acá el exponente es m y acá el exponente es n, ¿verdad? Entonces acá lo desarrollan y llegan a este resultado. Entonces es bonito de que también analicemos y que los pasos lo hayan hecho bien. Por ejemplo, el primer paso, es decir, tenemos x a la m menos x a la n al cuadrado, el primer término al cuadrado. Entonces eso es x a la 2m, ¿verdad? Porque vean la propiedad que han utilizado, de la cual han hecho uso ahí. La propiedad de la cual han hecho uso ahí es justamente la siguiente. Si tienen a elevado a la n, ¿verdad? Y esto elevado a la m, así, esto es igual a tener a la base elevado a la m, a la n, por m, ¿verdad? A la n por m, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad que se ha utilizado aquí. Entonces tenemos
x a la m elevado al cuadrado, entonces tenemos x a la 2m, ¿verdad? Menos, vean el signo, por tener signo menos, sacar signo menos de la fórmula. Si fuese más, aquí fuera más, ¿verdad? Dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término, ya sin el signo menos, más sin el segundo término elevado al cuadrado. En este caso nos queda 2m, ¿verdad? Entonces, bueno, luego pues en otro paso hacen esta raíz, ustedes la pueden hacer en el mismo paso, no hay ningún problema. La ponen en términos de exponente y la distribuyen, ¿verdad? Distribuyen todos estos términos entre su base, es decir, esa es propiedad de fracciones, ¿verdad? Esa es propiedad de fracciones. Y es como de aquí a acá, es como un proceso inverso de las propiedades de fracciones. Es decir, vamos a ver eso. Vamos a tener, si nosotros tenemos las siguientes fracciones o la siguiente suma de fracciones, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Si nosotros tenemos A entre E más B entre E más C entre E, esto es igual a lo siguiente. Recordemos que esta es suma de fracciones en donde tenemos el mismo denominador. Entonces, al tener el mismo denominador, lo que está sucediendo es que la suma va a tener el mismo denominador, es decir, va a ser el mismo denominador y en el numerador lo que vamos a sumar son los exponentes, ¿verdad? Los exponentes. Entonces, justamente, si nosotros tenemos digamos, una integral de esta forma, nosotros podemos pasar de esto, a escribir cada uno de los términos entre el numerador, ¿verdad? Porque esta suma, pues justamente es lo que está acá. Entonces, eso es lo que ha pasado acá, es decir, hay el mismo exponente. Recordemos que esto no lo podemos sacar no lo podemos sacar de la integral, porque es un término que tiene que ver con la variable, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este paso porque hay un paso que se han saltado. Desde acá a acá hay un paso. Dos pasos más o menos. Entonces vamos a hacer este paso. Ahora, vean, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo acá. Voy a poner esto de esta forma. Y lo vamos a continuar acá. Bueno, no voy a escribir la integral, solamente voy a escribir el término. Para ver qué es lo que se ha hecho y que no haya, digamos, pasos de por medio. A pesar de que estamos tomando en cuenta variables, vamos a ir aplicando justamente pasos que están enlistados anteriormente, ¿verdad? De entidades que están enlistadas al principio de este material. Entonces acá tengo x, tengo x a la 2m, ¿verdad? Voy a anotar esto. X a la 2m menos 2 veces x a la m por x a la n, ¿verdad? Por x a la n. Más tengo x elevado a la 2n, ¿verdad? Todo eso está dividido entre x, ¿verdad? Elevado a la 1 medio. Vamos a ver qué está pasando. Ahí está pasando algo raro. Acá. X elevado a la 1. Bueno, vamos a hacer este paso. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a ocupar esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Justamente nosotros estamos en este punto. Entonces vamos a pasar a escribirlo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x elevado a la 2m, ¿verdad? Entre este término, ¿verdad? Entre este término. Ahí lo tenemos. Vamos a escribir menos, ¿verdad? El signo menos.
tenemos, vamos a escribirlo así, y luego pues voy a copiar este término que está acá, para hacerlo un poco más fácil, más rápido, y tenemos acá más x elevado a la 2n entre este término, ¿verdad? Entre este término. Bueno, entonces ya tenemos este paso y ahora vamos a ocupar otro paso que es el siguiente. Lo voy a escribir, bueno, acá ya puedo hacer esto un poco más grande. Vamos a escribir este otro paso. Si tenemos esas propiedades de exponentes y de cociente, ¿verdad? Si tenemos a elevado, vamos a ver, vamos a escribir así. Si tenemos a elevado a la m entre a elevado a la n, vamos a ver acá, aquí, a elevado a la n, ¿verdad? Esto es igual, vean que tenemos la misma base, Esto es igual a elevado a la m por a elevado a la menos n, por a elevado a la menos n. Bueno, esta es una regla que se cumple sin importar las bases. Entonces, como no importa las bases, yo puedo acá escribir b. Digamos, lo voy a cambiar por b. Vamos a cambiar por b y tenemos esto. Es decir, digamos, nosotros podemos tener, o si tenemos 1 entre b a la n, ¿verdad? Tenemos 1 entre b a la n, eso es igual a tener b elevado a la menos n, ¿verdad? Eso lo podemos ver de esa forma. Podemos verlo de esta forma o lo podemos ver de esta forma que está acá. En este caso, lo que está pasando es que tenemos la misma base. Entonces tenemos la misma base. Entonces esta fórmula me va a quedar justamente como yo lo estaba escribiendo. Igual, decidí escribirlo de manera general para que veamos que todo tiene relación. Entonces, si acá tengo A, acá voy a tener A, ¿verdad? Acá voy a tener A. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, puedo ocupar la propiedad de cuando tenemos multiplicación de exponentes con la misma base, ¿verdad? Con la misma base. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Va a ser m, va a ser elevado a la m, menos n, ¿verdad? Menos n. Entonces, analicemos esta situación. Lo que tenemos justamente es esto, ¿verdad? Tenemos la misma base, distinto exponente y lo podemos escribir de esta forma. Acá, esto es multiplicación, ¿verdad? Entonces, igual lo sumamos. Multiplicación de dos exponentes con la misma, de dos potencias con la misma base, ¿verdad? Eso lo podemos sumar. Entonces, bueno, vamos a reescribir esta parte nomás. Y nos queda de la siguiente manera. Solamente voy a describir este término. Acá me queda m más n, ¿verdad? Acá tengo x a la m por x a la n, entonces me queda la misma base, suma de exponentes. Bueno, ya lo tengo de esta forma. Ahora, voy a aplicar justamente esta fórmula que tengo acá. Vean, repito, misma base, distintos exponentes, ¿verdad? Este 2, olvidémoslo de este 2, es una constante. Entonces, acá igual, vamos a tener a a la m entre a a la n es a la m menos n. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo voy a tener a elevado a la 2m menos un medio, ¿verdad? Luego vamos con el segundo.
menos 2, ahí está el menos 2, entonces tengo x elevado a la m más n menos un medio. Luego el siguiente, el último, ¿verdad? Luego el último, más x elevado a la 2n menos un medio. ¿No hay ningún problema con el paso que hemos hecho? Si hay algún problema, me lo hacen saber, ¿verdad? Entonces, vean que lo que tenemos acá, bueno, voy a revisar un poco el chat. Bueno, si no tienen problema con lo que vamos a hacer, lo que estamos explicando, estamos bien. Entonces, vean que acá es justamente lo que hemos llegado nosotros, lo que hemos escrito nosotros es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, pues, hay un par de pasitos que se ha saltado, ¿verdad? Es decir, este y este que está acá, se ha saltado. Pero, pues, cuando nosotros ya, cuando tengamos ya, digamos, dominado todas esas propiedades y sabemos que podemos saltar los pasos, nos los saltamos. Si sabemos que nos cuesta, pues no los saltamos y lo vamos haciendo pasito a pasito para tener el cuidado de no cometer ningún error, ¿verdad? Entonces eso, perdón, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, luego el material pues continúa, continúa aplicando fórmulas. Si se fijan, vea, esto por tan feo que ustedes lo vean, el exponente es un número. Y a este exponente, recuerdo que la variable es x, ¿verdad? El exponente es un número. A este número ustedes le tienen que sumar 1. Y lo tienen que dividir entre ese número más 1, ¿verdad? Entonces vean que por tan raro que parezca esto, justamente es de aplicarle la fórmula, ¿verdad? El exponente x elevado a ese exponente más 1 entre ese exponente más 1. Y así se hace para todo, ¿verdad? Así se hace para todo. Vean que en esta solución ya no ponen la integral de la suma, es decir, eso se hizo al principio en los primeros ejemplos, pero acá ya se sobreentiende que esa integral pues es la integral de cada uno de ellos. Entonces lo que han hecho ya es solo pues se han saltado esos pasos de que en el principio en los primeros problemas lo hicieron, ¿verdad? Entonces ya este 2 pues si lo hacemos, es decir, nos queda la integral de esto, este 2 sale la integral, entonces la integral es esto que está acá más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces, vamos a ver. Sí. Y vean acá, ven acá esta parte. Aquí, si se fijan, tenemos la x elevado a la 2m menos un medio más 1. Y en todos tenemos menos un medio, ¿verdad? Pero a menos un medio le sumamos 1, nos queda un medio. Entonces acá pues ya escriben de un solo el un medio más un medio. Acá también escriben el más un medio, ¿verdad? Entonces tampoco no quiero que les genere esta confusión, ¿verdad? Aquí ya nos dimos cuenta de que 1 menos un medio es un medio, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en estos otros exponentes y lo mismo lo hacen en el denominador, ¿verdad? Luego recordemos siempre esta constante, ¿verdad? Con una constante y bueno, operan, acá pues ya les queda esta parte, lo acomodan en cierta forma y pues ya obtienen esto que está acá, y ahí termina el problema. Bueno, entonces repito, acá aplicarse bastantes propiedades de exponentes, de radicales, de logaritmo, de funciones trigonométricas, propiedades logarítmicas, ¿verdad? Entonces, es interesante que vayamos revisando estos problemas. A mí me gustaría de que los revisaran, trataran la manera de revisar los más complicados, algunos que parezcan fáciles, pues no los
no los desarrollen, solo vean cómo va la solución. Algunos en los cuales parece que hay algún problema, que tienen algún problema con respecto al desarrollo, igual me pueden preguntar. Entonces lo pueden desarrollar y pueden preguntarme por ciertos pasos que ustedes no lo entienden. Entonces, como repito, este es un material solo de integrales resueltas, pues hay bastantes integrales resueltas. Entonces, donde en cada uno de ellos pues aplica pues varias cositas, ¿verdad? Entonces es bueno la revisión porque esas cositas que se aplican en esa solución o truquitos a lo mejor nosotros también lo podemos aplicar a la hora de hacer nuestras integrales. Entonces es interesante eso. Vamos a ver, igual acá, por ejemplo este ejemplo que está acá, acá tenemos resta de estas integrales, restas de estas raíces. Entonces distribuimos el integral, distribuimos el denominador, ¿verdad? Cada uno de ellos, o sea, hacen justamente este paso que yo hice acá. En ese caso solamente tienen dos términos, ¿verdad? Es como que tengan A sobre E más B sobre E es igual a A más B entre E, ¿verdad? Entonces hacen exactamente lo mismo y acá pues aplican la propiedad de esta, ¿verdad? De la raíz el cociente de raíces es de la raíz del cociente, ¿verdad? El cociente de raíces es la raíz del cociente. Es decir, si usted tiene la raíz de A entre la raíz de B, ¿verdad? Entre la raíz de B, esto es igual a tener la raíz, ¿verdad? La raíz de A entre B, ¿verdad? Entonces, esas son de las propiedades que utiliza ahí, esa propiedad es la que se utiliza. Entonces, ya tienen esta parte de acá, ¿verdad? Tienen esta parte de acá. Y vean, este denominador es justamente una diferencia de cuadrado. Este denominador es una diferencia de cuadrado, 4 menos x cuadrado. Entonces la diferencia de cuadrado, es decir, si usted tiene, vamos a ver, si tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, eso es igual a menos b por a más b. Entonces esta es una de las fórmulas también que es interesante, o mejor dicho, estas por ley la tenemos que aprender. Esta es la diferencia de cuadrados, hay que aprenderla porque justamente nos ayuda bastante en la simplificación de integrales. Porque vean lo que la idea principal de la resolución de estas integrales es que las integrales se nos vayan simplificando de tal forma que nosotros al final lo que queremos al final calculemos integrales de funciones elementales, ¿verdad? De funciones elementales. Entonces, o integrales que nosotros ya conocemos. Entonces, esa es la idea acá. Entonces, acá simplificamos esto lo más que podamos. Acá tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces, acá es 2 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Es decir, si tenemos acá, si tenemos acá 4 menos x a la cuarta. 4 menos x a la cuarta. Esto, vean que, no le vemos la fórmula, no le vemos esta forma, pero la podemos convertir. Tenemos 2 elevado al cuadrado menos x al cuadrado Entonces, ahora sí, esta expresión ya tiene esta forma. Y entonces aplico la propiedad. Entonces, esto es igual a tener 2, ¿verdad? 2 menos x al cuadrado, ¿ves? X al cuadrado por 2 más x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que se aplica, eso es lo que tienen ahí, y eso es lo que está acá, ¿verdad? Luego este numerador se elimina con este que está acá,
Y hacemos lo mismo acá. Este se elimina con este que está acá. Y solo nos quedan estas integrales, ¿verdad? Ya la integral de x entre la raíz de 2 menos x cuadrado. Menos de la integral de x entre la raíz de 2 más x al cuadrado. Entonces, ahí lo que se aplica es una de las fórmulas, ¿verdad? Que nosotros tenemos ya de integración. Entonces, eso es de revisarlo. Pero vea a la forma que se lleva la integral. A la forma que se lleva la integral. A una de las integrales elementales, ¿verdad? A una forma de las integrales elementales. Donde ya nosotros podemos decir, bueno, entonces esta integral es igual a esto que está acá. Bueno, pues como les digo, hay bastante información, bastante información acá. En la parte, vamos a ver, acá vamos a ver más adelante, habla sobre lo que es, aquí ya llegamos a la parte de los ejercicios. Acá voy a decir algo importante. En la tarea, en la actividad, mejor dicho, en la actividad se habla de desarrollar y estudiar la solución de los ejercicios 1.32 a la 1.56 de la página 26 del PDF, integrales resueltas. Entonces, eso tiene una ponderación del 50% y esos ejercicios son estos que están acá, ¿verdad? Entonces, se tiene que resolver estas integrales de la 32 hasta la 56, desde 32 hasta la 56, ¿verdad? Es decir, van a resolver desde acá hasta aquí, ¿verdad? Hasta esta integral. Entonces, estas integrales son las que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, estas integrales, vean que tienen radicales, es decir, esta al final van a acá solamente escribir a que es igual a esta integral, porque ya está la integral de esta pues ya está definida, ¿verdad? Aunque está definida para un a cualquiera, pues acá es 5, solo se sustituye, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros comencemos a resolver estas integrales. Estas integrales al final las podemos resolver guiándonos por el desarrollo de los integrales de los ejemplos anteriores, ¿verdad? Entonces, eso, pues, justamente de este material es la actividad. Entonces, acá, este material habla sobre la técnica de sustitución. Es decir, estas ya son integrales que se resuelven mediante aplicando métodos un poco más, no quiero decir complejo, porque al final hay sustituciones que no son muy difíciles de aplicar, ¿verdad? Entonces, acá la sustitución es justamente a conveniencia para transformar la integral en una integral de una forma que nosotros ya conocemos. Así como en los ejemplos que hemos revisado, nosotros aplicamos ciertas propiedades, ciertas identidades que nosotros ya conocemos para transformar las integrales en unas integrales un poco más tranquilas de encontrarlas. Entonces, lo mismo sucede con este método de sustitución. Entonces, lo que se hace es transformar la integral en una integral un poco, de alguna forma conocida, para, pues, desarrollarla. Y importante también que nosotros, al final, pues, volvamos a la variable de la integral, ¿verdad? Donde está definida la integral. Entonces, si hacemos el cambio de variable, nosotros tenemos que volver otra vez. Ahora, revisemos dos ejemplos. Revisemos dos ejemplos de esto, para que nosotros veamos cómo se utiliza este método por sustitución. Vamos a analizar esta integral, ¿verdad? Vamos a analizar esta integral, que es justamente la integral de e al logaritmo de x entre x cuadrado más 7, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que dijimos al principio, de que e al logaritmo natural de x es igual a x, ¿verdad? Entonces, esta integral que tenemos acá, nosotros la podemos escribir fácilmente de esta forma, ¿verdad? Es decir, la integral de x entre x cuadrado más 7. Entonces, si nosotros
tomamos o hacemos el cambio de variable, hacemos la sustitución, tomamos u como a x cuadrado más 7, ¿verdad? X cuadrado más 7, al derivar u, o sea, nuestro du va a ser igual a 2x de x, ¿verdad? 2x de x. Veamos que esto de u se parece bastante al numerador de nuestra integral, solo que acá pues está multiplicado por 2, ¿verdad? De u. Entonces esta integral la podemos manipular de alguna forma para pues escribirla de esta forma, ¿verdad? Es decir, podemos multiplicar por 2 y dividir entre 2, es decir, sacamos un medio y acá nos queda 2x de x. No hemos alterado en ningún momento la integral, ¿verdad? Simplemente la hemos reescrito. Ahora, como esto que está acá ya es de u, ¿verdad? Ya es de u, y al denominador le llamamos u, ¿verdad? Entonces nos queda la integral con la sustitución de un medio por la integral de du entre u. Entonces, esta integral ya es una integral conocida, ¿verdad? Ya es una integral conocida, en donde sabemos que esta integral es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Acá, acá falta un igual. Aquí, justamente acá, falta un igual. Y el último paso que es importante también es volver a la variable original, ¿verdad? Aquí tenemos logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante, multiplicada por un medio. Y el resultado final es sustituir u. Como u lo tomamos x cuadrado más 7, entonces tenemos un medio por el logaritmo natural de x cuadrado, del valor absoluto de x cuadrado más 7 más la constante, ¿verdad? Entonces vean que de esa forma nosotros tenemos vamos a aplicar el método de la sustitución, ¿verdad? Método de la sustitución. Vamos a revisar otro ejemplo. Bueno, esto tiene que ver con siempre el logaritmo natural. Bueno, vamos a revisar otro. Vamos a ver vamos a revisar este. Es integral, nos lo piden calcular y nos podemos fijar que si nosotros derivamos lo que esté dentro del seno, obtenemos, por ejemplo, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 4x es 4. Si sacamos de factor común el 2 nos va a quedar x más 2, ¿verdad? Que justamente es esto que está acá. Entonces vamos a tomar como u a lo que está dentro del seno, ¿verdad? A lo que está dentro del seno, y entonces al derivar, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda 2x más 4 por dx, ¿verdad? Entonces, al tener esa integral, nosotros podemos, vean que esto que está acá se parece a justamente lo que está acá, solo que acá está multiplicado por 2, ¿verdad? Está multiplicado por 2. Bueno, entonces hacemos el mismo truquito que hicimos en el ejemplo anterior. Multiplicamos y dividimos por 2. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Un medio como fuera el integral por la integral de 2x más 4, acá ya se multiplica el 2 por esto, ¿verdad? Por x más 2, por el seno de x cuadrado más 4x menos 6 por x, ¿verdad? Entonces ya reescribimos la integral, no la hemos alterado, de tal forma que al hacer la sustitución, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar el seno de u por du, ¿verdad? Porque du es 2x más 4 de x. Entonces vean que esta integral ya es bastante sencilla. Pues, la integral del seno de u es igual al menos el coseno de u, ¿verdad? Entonces acá tenemos un medio multiplicado por menos el coseno de u más la constante. Y acá pues solamente reescribimos, sacamos uno menos y, importante, volvemos otra vez a la variable original.
como U es igual a esto, entonces lo escribimos y la respuesta final es esta que está acá. Bueno, entonces el método de sustitución es eso. Acá en esta parte, el método de sustitución es justamente la parte de la regla de la cadena, ¿verdad? Si fijamos acá, tenemos una función que está, una composición de funciones. Si lo tenemos de esa forma, nosotros podemos darnos cuenta de que si tenemos el cambio de variable u igual a g de x, lo que esté acá va a ser justamente la derivada de g de x, ¿verdad? La derivada de g de x. Entonces, al hacer la sustitución de u, lo que nos va a quedar es la función f evaluada en u de u, ¿verdad? Entonces, es decir, hacer un poco más tranquila la integral, un poco más fácil de desarrollarlo. Entonces, en eso consiste la sustitución por el método de sustitución, perdón, y pues también hay bastantes ejemplos utilizando este método de sustitución. Es bueno que lo revisemos también porque, bueno, ahí nos pueden dar ideas de qué función nosotros podemos tomar como U, ¿verdad? ¿Qué función nosotros podemos tomar como U? Y también ver a quién es igual la derivada de esa función. Bueno, al final después del desarrollo de estos ejemplos, hay ejercicios propuestos también. Hay ejercicios propuestos y pues, como les digo, son bastantes ejercicios resueltos. Ahora, ahí hay también, bueno, en este material hay también integración de funciones trigonométricas. Al final, justamente en esta parte, están están las funciones trigonométricas, y las funciones trigonométricas es consideradas de esta forma, es decir, las integrales del seno a la m por el coseno a la n, ¿verdad? De u, ¿verdad? Y entonces estas son esos tipos de integrales. También hay bastantes ejercicios resueltos, por ejemplo la integral de coseno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Lo podemos escribir de esta forma. Esto justamente lo podemos ver de la siguiente manera, ¿verdad? Lo podemos ver de la siguiente manera. Es justamente la siguiente forma, digo la siguiente fórmula, que es el coseno al cuadrado de, vamos a ver, aquí, el coseno al cuadrado de teta, vamos a ver, de teta medios. Recordemos que eso es una de las propiedades, digo, de las igualdades que nosotros teníamos que ocupar en el examen. Recordar. Vamos a ver. Esto es igual a 1 más el coseno de teta. Vamos a ver. Aquí. 1 más el coseno de teta, ¿verdad? Entonces, esto es una de las propiedades. El otro es el seno, lo otro es el seno, y el seno es acá el signo menos, solamente cambian el signo. Entonces tenemos el coseno del teta medios al cuadrado, es justamente esto, y tenemos que el seno del teta medios al cuadrado es justamente esto que está acá. Entonces, esta fórmula, si acá fuese teta, digamos acá beta, por ejemplo, hacemos la sustitución, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, vamos a dejar esta fórmula acá. Si nosotros tenemos que beta, vamos a ver, si nosotros tenemos que beta es igual a teta medios
es igual a teta medios. Entonces teta, ¿verdad? Aquí implica, esto implica de que teta es igual a ¿cuánto? Teta es igual a 2 beta. Teta es igual a 2 beta, ¿verdad? Entonces si sustituimos acá en esta igualdad, entonces ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, acá vamos a tener beta, ¿verdad? Porque teta medio es beta. Acá vamos a obtener beta. Y aquí, en vez de teta, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener 2 beta, ¿verdad? 2 beta. Entonces, el coseno al cuadrado al final del ángulo beta, lo podemos escribir de esta forma también, ¿verdad? 1 más el coseno de 2 beta entre 2. Y justamente eso es lo que han aplicado acá, ¿verdad? Que el coseno de x, no tenemos teta medio, ¿verdad? No tenemos x entre 2, pero sí tenemos x y lo podemos escribir de esta forma. Entonces esa integral del coseno al cuadrado de x lo describen de esta forma y bueno, acá pues hacen pues la distribución, ¿verdad? Lo que hemos aplicado anteriormente, sacan los términos constantes, ¿verdad? Y ya nos queda de esta forma, ¿verdad? Ya nos queda de esta forma, esta integral ya la conocemos, es x, ¿verdad? Entre 2 por está multiplicado un medio, y acá pues tenemos un medio por el seno de 2x, ¿verdad? Entre 2, ¿verdad? Entonces al final, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, el seno de 2x entre 2, si nosotros lo derivamos, queda el seno de 2x es coseno de 2x por la derivada de 2x, que al final es 2, ¿verdad? Entonces nos queda coseno de 2x. Entonces, acá pues nos queda el seno de 2x entre 2 por un medio, pues nos queda un cuarto del seno de 2x, más la constante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, vamos a ver. Bueno, acá hay más problemas resueltos, no lo vamos a hacer. Sí, voy a pasar a el material que, o mejor dicho, el ejemplo que nosotros habíamos, vamos a ver, no, voy a pasar al material y luego paso al ejemplo. El material y acá hablamos de la sustitución, y pues también este material tiene bastantes, bueno, no bastantes, pero tiene ejemplos resueltos y que también los podemos revisar. Y acá el material habla sobre la sustitución. Este material, vamos a ver más adelante, habla sobre uno de los métodos de integración, que es el método de la integración por partes. Entonces, se parte de esta fórmula, que es la derivada, la fórmula de la derivada de un producto, ¿verdad? Se parte de esto y justamente se llega a la integral de esta forma, ¿verdad? La integral de f de x por g' de x, y la podemos escribir de esta forma. Entonces, si nosotros hacemos f de x, hacemos v g de x, entonces, y sus respectivas derivadas, ¿verdad? Nos queda la integral de esta forma. Entonces, nosotros tenemos una integral de esta forma, o una integral de esta forma, donde veamos dos funciones, ¿verdad? Multiplicación de dos funciones. Nosotros podemos escribir esa integral de esta forma, ¿verdad? Entonces, decir, acá tenemos que ver quién es u y quién es v, ¿verdad? En esta integral, y a partir de ahí nosotros ver la derivada de u, ¿verdad? A la que hemos tomado u la derivamos, y cuando tomamos v nosotros encontramos quién es de v, perdón, que es en este caso g de x, ¿verdad?
Entonces, acá se hacen ejemplos, nos piden que nosotros calculemos esta integral de x por el seno de x. Vean que lo que explicaba en la clase, ¿verdad? En la teoría presencial, de que en este caso de la integración por partes, lo que nosotros vamos buscando es que la integral que al final nos queda, por ejemplo acá, tenemos una integral, pero podemos escribir esa integral en términos de también otra integral. Entonces, la integral que nos quede acá tiene que ser más fácil de resolver que esa integral que está acá, ¿verdad? Si vemos que al hacer las sustituciones esta integral nos queda más complicada, pues estamos tomando mal nuestro u y estamos tomando mal nuestro dv, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar o analizar bien quién va a ser nuestra u y quién va a ser nuestro dv, ¿verdad? Nuestro dv, que tenemos la integral de u por dv, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. En este caso, si yo tomo como dv, vea, si yo tomo como dv a x, mi v va a ser x cuadrado entre 2, ¿verdad? Y esa integral pues ya va a ser más, y ese x cuadrado entre 2 va a estar multiplicado por la derivada del seno de x, ¿verdad? Entonces se me va a complicar mucho más la integral de lo que está acá. Entonces yo puedo tomar mi u como x, porque sé que la derivada de u va a ser de x. Y si yo tomo como dv el seno de x, sé que mi v va a ser igual al menos el coseno de x, ¿verdad? Esos tienen la misma, son de las mismas funciones, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Ahora, vamos a escribir, ya que tengo mi u, ya que tengo mi v, me tengo u de v, tengo quién es de u, quién es u, v, entonces sustituimos. ¿Qué nos queda? Bueno, la integral de x por el seno de x, es decir, u por dv, ¿verdad? U por dv es igual a u por v. ¿Quién es u? U es x, ¿quién es v? Menos coseno de x. Menos la integral, vean que este menos es menos de fórmula, ¿verdad? Menos la integral de u, v por du, ¿verdad? Entonces acá tenemos v por du. Entonces tenemos menos el coseno de x por dx. Vea que esta integral pues ya es más fácil que esta integral, ¿verdad? Porque la integral del coseno sabemos que es el seno de x, ¿verdad? Entonces acá tenemos como resultado de la integral, de resolver esa integral, es menos x por el coseno de x más el seno de x más c, ¿verdad? Entonces ese es el detalle con respecto a quién va a ser nuestro u, quién va a ser nuestro du, ¿verdad? Que la integral que me quede acá pues, sea un poco más fácil de resolver. Bueno, y entonces yo me había quedado con un problema que se los había puesto para que ustedes lo resolvieran, entonces lo vamos a terminar. En esta parte de las integrales, de la integración por partes, van a haber problemas o van a haber integrales que vamos a necesitar aplicar dos veces esa técnica de integración, y es justamente ese problema que nosotros que yo les había puesto que lo hicieran, que es justamente esta integral, ¿verdad? Justamente esta integral. Vea que acá en este ejemplo lo que vamos a aplicar es justamente esa integración por partes, y lo que voy a hacer es nombrar quién va a ser mi u, quién va a ser mi dv, ¿verdad? En este caso sé que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿verdad? La integral de e a la x es e a la x. Entonces yo voy a tomar como AU, ¿verdad? Voy a tomar como AU x cuadrado más 1, ¿verdad? Ese va a ser mi u. Y voy a tomar a dv, ¿verdad? Acá pues voy a derivar de un solo acá.
vamos a ver, al derivar tengo que la derivada de u es 2x por dx, ¿verdad? Es la derivada de u. Y ahora pues voy a hacer como u es x cuadrado más 1, es esto. Entonces mi dv es e a la x de x, ¿verdad? Mi dv es igual a e a la x por dx. Eso implica que, ¿quién va a ser mi v? Es como que yo integre, haga este integral, ¿verdad? Haga este integral, porque la integral de la derivada de v, ¿verdad? Va a ser igual a v. Es decir, yo tengo que integrar esto para saber quién es v, ¿verdad? Entonces, pero la integral de e a la x es e a la x, ¿verdad? Es e a la x. Bueno, luego, ya que tengo quién es u, quién es v, pues hago aplico la técnica, ¿verdad? Entonces, tengo que la integral, esta integral que está acá, tengo que esta integral es igual a, dijimos, u por v. Bueno, u es esto que está acá. U es esto que está acá. Eso, perdón. Esto es, está multiplicado por e a la x, ¿verdad? Esto está multiplicado por e a la x. Menos, recordemos el menos de fórmula, la integral. Aquí sí vamos a tener que escribir una integral y vamos a ver que nos va a quedar una integral más sencilla que esta que está acá, ¿verdad? Menos la integral de ¿quién? De v por du, ¿verdad? De v por du. Si nos acordamos de la fórmula, nos la revisamos, ¿verdad? Esta integral de u por dv, justamente esto es u, esto es dv, va a ser igual a u por v, ¿verdad? A u por v, menos la integral de v por du. V es e a la x, e a la x. Y du es 2x por dx. Entonces voy a escribir, o si gustan, yo solo puedo escribir el 2 afuera de la integral. Y acá pues puedo escribir x. Y al final puedo escribir el dx. Bueno, entonces vean, esta integral pues ya es más fácil que esta que está acá. Entonces sí hemos tomado bien nuestro u y nuestro du. Ahora, vuelvo otra vez a aplicar regla de la cadena acá. Voy a dejar esto acá como un 1, ¿verdad? Y voy a aplicar regla de la cadena. Voy a ver a qué es igual esta integral. Digo, voy a otra vez aplicar el método de la integración por partes, perdón. Entonces tengo que saber a qué es igual esto. A qué es igual esta integral. Entonces lo que tengo que otra vez encontrar quién es u, quién es dv. Entonces en este caso ya sabemos, ¿verdad? U va a ser igual a x. Entonces mi du va a ser igual a dx, ¿verdad? A 1 por dx, que es dx. Y luego yo necesito mi dv, ¿verdad? Mi dv, ya sabemos que dv va a ser nuestro e a la x, ¿verdad? E a la x. Eso quiere decir de que si yo integro e a la x para encontrar v, eso va a ser igual siempre e elevado a la x, ¿verdad? E elevado a la x. Entonces, acá sustituimos ya. Esta integral, es decir, esto es u por dv, ¿verdad? Vean que dv, bueno, acá es de x, siempre se me queda, es de x. Entonces, esto es u por dv. Eso es igual a u por v, es decir, x por e a la x, ¿verdad? Por e a la x menos, recordemos menos de fórmula, la integral, ¿verdad? Menos la integral ¿de quién? De v por du.
Entonces e a la x, y quién es du de x, Bueno, esta integral ya la conocemos, ¿verdad? Ya la conocemos, que es e a la x. Bueno, entonces ahora voy a sustituir, ¿verdad? Voy a sustituir. Acá voy a escribir sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo, ¿quién? Le voy a poner 2 en 1. 2 en 1 tenemos. Bueno, ¿quién va a ser 2? Es justamente esto que está acá, ¿verdad? Esto va a ser 2. Entonces, acá tengo esto, que es mi integral, ¿verdad? Que es va a ser igual a esto, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Copiar, vamos a hacerlo aquí, vamos a poner acá. Acá pues puedo poner corchetes y escribo esto que está acá, ¿verdad? Porque a eso es igual, es integral. Entonces obtenemos justamente esto que está acá. Bueno, entonces esto lo podemos, digamos, de alguna forma escribir, digamos, ya quitando los corchetes, ¿verdad? Aquí sería 2 menos 2 por x e a la x, ¿verdad? E a la x. Y aquí menos por menos, que sería más, 2 por la integral de e a la x de x, ¿verdad? Aquí es igual esta integral. Esta integral es igual a e a la x. Entonces, bueno, nosotros lo escribimos, e a la x. Y, importante, acá como ya terminamos, como teníamos integral no habíamos escrito constante, pero como ya tenemos esta integral, pues le agregamos la constante, ¿verdad? Le agregamos la constante. Entonces, a lo mejor aquí podemos simplificar, ¿sí? Podemos simplificar esta parte, porque todos los términos tienen e a la x, ¿verdad? Todos los términos tienen e a la x, entonces podemos ir simplificando. Entonces acá pues podemos escribir, digamos, así. Y acá escribimos aquí, ¿verdad? Entonces sacamos de factor común e a la x, ¿verdad? Sacamos de factor común a la x. Acá tenemos esto que también lo podemos ir simplificando. Vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a ver. Acá va a ser igual a, ¿qué nos queda? Bueno, escribir un paréntesis. Nos queda el x al cuadrado, menos 2x, más 3. Y eso está multiplicado por e elevado a la x más la constante. Bueno, entonces ahí tenemos ya la integral. Vean, como repito, podemos en algún momento pues aplicar más de una vez el método de sustitución por partes en un problema y así darle solución a ese problema. Entonces, bueno, esta tutoría pues yo estaría llegando hasta acá con la resolución de este ejemplo. No sé si hay alguna interrogante con respecto a lo que hemos visto o algún problema que ustedes hayan trabajado. La podemos hacer ahorita. Ajá. Si no, pues estaríamos concluyendo la tutoría acá. Wilfredo pregunta por problemas más sí, al final creo que no tratan de alguna forma explicar los problemas, pero siempre hay pasos que se saltan. Entonces yo les aconsejo en ese sentido de que si
tienen, digamos, cierta dificultad para entender los problemas, por lo menos que están desarrollados en este material, que es justamente donde hay una cantidad bastante de problemas, traten de tomar un problema cada uno y desarrollarlo, agregarle los pasos que necesitan. Y si ustedes no comprenden de un paso a otro, por ejemplo, de por qué de este paso pasaron hasta acá, entonces me pueden consultar. Pero sí, el desarrollo siento que a pesar de que le hacen falta pasos, se puede entender, digamos, de cierta forma lo que se va haciendo. Pero si al final se considera de que esos pasos son necesarios, ustedes los pueden reescribir estos ejemplos para una mayor comprensión, y así a lo mejor ustedes también van practicando con respecto a la solución de los problemas. Sí, sí, igual, me pueden escribir, al WhatsApp es más fácil también, lo pueden hacer también ahí, si no, pues en la plataforma o si no el correo, para, ayudarles, es decir, es bueno eso, es decir, en el momento en el cual ustedes están practicando, pueden preguntarme. Yo espero, en veces trato de contestar lo más pronto posible, en veces estoy ocupado, no contesto rápido, pero trato de contestar lo más pronto posible, porque sé que en el momento que ustedes me preguntan, porque están resolviendo los problemas, pero hay momentos en los cuales pues, se me hace imposible contestar rápido, pero bueno, trato de la manera de hacerlo lo más pronto posible. Entonces, sí, eso pueden hacer, tomarse un problema, tratar de entenderlo. Fíjense que eso no va a suceder con todos los problemas. Cuando ustedes se tomen un problema y lo traten de entenderlo, de desglosarlo, de destrabarlo, de ver las partes que no explica el problema, ya cuando ustedes vean un problema parecido, ya van a decir, bueno, entonces este paso ya sé cómo va, ya lo hice, entonces ustedes ya solo van a escribir, digamos, se van insertando también pasitos, así como hacen el material. Es decir, el material se salta pasos porque se asume que las propiedades que se han desarrollado anteriormente, si la lista de propiedades que el material presenta al principio, se asume que de alguna forma ya se domina, todas estas propiedades que están acá. Entonces, por ejemplo, estas, a lo mejor estos se lo saltan, ¿verdad? Todas estas propiedades se lo saltan, así como hemos visto en la resolución de los ejemplos. Estas propiedades ya automáticamente las van ocupando, ¿verdad? Estas también, entonces, estas igual, entonces de tenerlas allí presentes, tenerlas siempre cuando estamos revisando los materiales, para cuando vayamos resolviendo los problemas nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que vamos utilizando. Entonces, sí, creo que, bueno, mi consejo sería eso. Y si consideran necesario también hacer la misma metodología que hemos tomado con geometría euclídea, también lo podemos hacer. Voy a crear una sesión para que subamos problemas resueltos. A lo mejor ustedes agarren algún problema que estén propuestos. Yo creo que aquí en este material no estoy seguro que los problemas que están propuestos tienen solución. Entonces bueno, no me acuerdo de eso. Pero igual, si no tienen solución, pues si es un solucionario, pues igual me pueden consultar también. Así es que si no hay más preguntas, llegaríamos hasta acá. Recuerden subir sus problemas de geometría euclídea, ¿verdad? Hasta más tardar hasta mañana dijimos, ¿verdad? Yo trataré de revisarlos mañana en la noche, ¿verdad? Esos problemas para pues continuar con la metodología que se tenía pensado para eso. Igual, como repito, para cálculo también podemos hacer lo mismo si se requiere, ¿verdad? Entonces voy a hacer una sesión de discusión de problemas, y también ahí pues pueden subir los problemas. Alguna duda también ahí podemos preguntar, porque a lo mejor la duda la tiene otra persona, otro compañero, y ya cuando le demos solución ahí, pues ya se ve, pues ya no se da la solución dos veces, ¿verdad?
Entonces eso sería lo interesante de interactuar todos en la plataforma. Así es que igual voy a crear una sesión para esta unidad, voy a crear una sesión para esta unidad, podemos resolver y subir ejercicios. A lo mejor yo hago un ejercicio o encuentro también un ejercicio, pues lo desarrollo, subo las imágenes y ustedes lo realizan. Entonces también así podemos ir trabajando esa parte. Ahora, la actividad esta que sería la número 3, pues es de irlos trabajando también, ¿verdad? Es de irlos trabajando porque son varios problemas y estará disponible del 10, o sea, a partir de mañana hasta el 25. Entonces la recomendación es, comiencen a trabajar esa parte de los problemas y tratar de subir esta actividad antes del 25, ¿verdad? Es decir, el 24 más tardar, para que no entremos en, en, en un momento en el cual pueda suceder de que el sistema se caiga, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, pues ya hemos subido la tarea anteriormente. Entonces, podemos comenzar trabajando con lo que hemos revisado ahora, los ejercicios que nos han pedido que hagamos en esta segunda parte, ¿verdad? Entonces, estaríamos llegando hasta acá, ¿verdad? Creo que ya no hay ninguna otra interrogante.